La alarma resonó por toda la nave colonial, con una perseverancia como el llanto de un animal moribundo. La capitana Elena Vázquez se aferró a los reposabrazos de su silla de mando mientras toda la nave se sacudía y giraba a su alrededor. El motor Warp experimental había fallado. En lugar de un salto fluido hacia su destino, se tambaleaban a través de algo que parecía como si el universo mismo intentara destrozarlos. «Informe de situación», gritó Elena por encima del ruido. «La navegación se ha perdido por completo», gritó el teniente Park desde su puesto. El campo Warp colapsó a mitad del salto. «Estamos saliendo por algún sitio, pero no tengo ni idea de a dónde». La nave se sacudió una última vez. Entonces todo quedó en silencio. La alarma cesó. El temblor cesó. Elena se encontró mirando la pantalla principal, y lo que vio allí le heló la sangre. Naves. Cientos de naves. Miles de naves. Llenaban el espacio alrededor de la Perseverancia como un enjambre de insectos metálicos. Cada una era enorme, algunas del tamaño de pequeñas lunas. Estaban cubiertas de extraños símbolos y brillaban con una energía que pulsaba como un latido. ¿Qué? ¿Qué es esto?, susurró la doctora. Sarah Chen, científica jefe de la nave. Había acudido al puente durante la emergencia y ahora se encontraba paralizada. Eleyanena no tenía respuesta. La Perseverancia fue la primera nave colonial interestelar de la humanidad. Transportaba 4000 almas hacia un nuevo mundo, un nuevo comienzo para su especie. Esperaban encontrar un planeta vacío esperándolos. No esperaban encontrar esto. El sistema de comunicación cobró vida. Se escuchó una voz que hablaba en un idioma que sonaba a música mezclada con matemáticas. El traductor universal se esforzó un momento, pero luego empezó a producir palabras. Nave desconocida, ha entrado en el espacio Bailor y Gemini. Identifíquese de inmediato. De lo contrario, será destruido. Eleyanena miró a su tripulación. La miraron con miedo en los ojos. Respiró hondo y pulsó el botón de comunicación. Soy la capitana Eleyanena Vázquez de la nave colonial Perseverancia. Somos humanos del planeta Tierra. No queremos hacer daño. Nuestro sistema de navegación falló y llegamos aquí por accidente. Hubo un largo silencio. Eleyena sentía el sudor acumularse en su frente mientras esperaba. Finalmente, la voz regresó. Humanos, Tierra, estas designaciones no están en nuestro registro. No son una especie reconocida. No son una raza cliente. No son un pueblo conquistado. No son nada. La palabra quedó suspendida en el aire como una sentencia de muerte. Nada. Eso era lo que eran para estos seres. Nada en absoluto. Por favor, dijo Elena, intentando mantener la voz firme. Somos pacíficos. Solo intentamos encontrar un nuevo hogar para nuestra gente. Si pudieran dejarnos seguir nuestro camino. Nativo. Su nave ahora es propiedad de la hegemonía Bailorin. Serán procesados según los protocolos estándar para entidades biológicas no registradas. No se resistan. La resistencia resultará en la eliminación inmediata. La comunicación terminó. Eleyena se recostó en su silla, con la mente acelerada. A su alrededor, la tripulación comenzó a entrar en pánico. Algunos lloraron, otros rezaron. Algunos intentaron sugerir contraatacar, pero una mirada a la nave de guerra que los rodeaba puso fin a la discusión rápidamente. La Perseverancia tenía 12 cañones de defensa. La nave más pequeña de la flota alienígena probablemente podría destruirlos de un solo disparo. ¿Qué hacemos, capitán?, preguntó la teniente Park en voz baja. Eleyena cerró los ojos un instante. Pensó en las 4.000 personas que dependían de ella. Pensó en los niños de la colonia, las familias que lo habían dejado todo por una nueva vida. Pensó en la Tierra, tan lejana ahora, completamente ajena a lo que le sucedía. Cooperamos, dijo finalmente. Nos mantenemos con vida y buscamos oportunidades. Las siguientes horas fueron una pesadilla. Naves alienígenas se adhirieron a la Perseverancia como parásitos. Seres extraños con trajes ambientales abordaron la nave y comenzaron a escanearlo todo. Se ordenó a la tripulación que se reuniera en la bodega de carga principal. Eleyena vio por primera vez el terciopelo allí.
Eran altos, de casi 3 metros de altura. Su piel era de un color púrpura intenso y sus cabezas eran alargadas con 4 ojos dispuestos en forma de diamante. Se movían con una gracia lenta y deliberada que sugería que nunca habían necesitado apresurarse en toda su existencia. Los administradores de valor no miraban directamente a los humanos. Hablaban entre sí como si no estuvieran allí. Elena comprendió rápidamente que esto no era grosería. Era algo peor. El Velour realmente no consideraba que los humanos merecieran ser reconocidos. Escaneo genético completo, anunció uno de los Velour a otro. Los especímenes respiran oxígeno basado en carbono. Su coeficiente intelectual está dentro de los parámetros aceptables para tareas laborales básicas. Se recomienda clasificarlos como vagabundos preapientes. Pendiente periodo de observación. Preapientes. La palabra ardía en la mente de Elena. Estos extraterrestres pensaban que los humanos no eran completamente inteligentes. Pensaban que los humanos estaban a medio camino entre los animales y las personas reales. Disculpe, dijo Elena, dando un paso al frente. Soy el capitán de esta nave. Solicito hablar con quien esté a cargo. El administrador del Velour finalmente la miró. Sus 4 ojos se enfocaron en Elena, y ella se sintió como un insecto siendo examinado por un científico. ¿Usted es la líder de este grupo?, preguntó el Velo. Sí, soy la capitana Elena Vázquez. Anotado. Su solicitud es denegada. Los vagabundos preapientes no tienen derecho a hablar. Será reubicado en el umbral 9 para su procesamiento. Su nave será incautada. Su tecnología será estudiada. No tiene más participación en estos asuntos. Elena quería discutir. Quería pelear, pero miró a su gente, vio el miedo en sus rostros y supo que no era el momento. Asintió en silencio y retrocedió. El viaje al umbral 9 duró 3 días. Los humanos fueron amontonados en naves de transporte como si fueran carga. Les dieron comida y agua, pero nadie les habló. Nadie les explicó lo que estaba sucediendo. Simplemente los trasladaron de un lugar a otro, como objetos que se clasifican en las cajas correctas. El umbral 9 era una luna que orbitaba un gigante gaseoso en un sistema alejado de todo lo importante. Era gris, frío y sin vida. El asentamiento allí era una colección de edificios antiguos que parecían haber sido abandonados y reconstruidos docenas de veces durante miles de años. Cuando los transportes aterrizaron, Elena vio que no estaban los únicos aquí. Otros seres vagaban por las calles del asentamiento. Había criaturas de todas las formas y tamaños. Algunas con pelaje, otras con escamas, algunas con rasgos que Elena ni siquiera podía describir. Todas tenían algo en común. Parecían rotas. Un oficial de Velour las recibió en la plataforma de aterrizaje. Esta era más vieja que las otras que Elena había visto, con marcas plateadas en su piel morada. Bienvenidos a Umbral 9, dijo el oficial sin entusiasmo. Este es su nuevo hogar. Se les proporcionará alojamiento y sustento básicos. No abandonarán esta luna. No contactarán con ninguna otra especie. Permanecerán aquí hasta que la hegemonía determine qué hacer con ustedes. No se responderán preguntas. No se escucharán quejas. Eso es todo. El oficial se dio la vuelta y se fue. Guardias armados condujeron a los humanos hacia una sección del asentamiento que se había preparado para ellos. Los edificios eran viejos y estaban mal mantenidos. Las paredes estaban agrietadas. Los sistemas de calefacción apenas funcionaban, pero era un refugio. Y Elena sabía que tenían que conformarse con lo que pudieran conseguir. La primera noche en Umbral 9 fue el más largo de la vida de Elena. Caminó por el asentamiento humano, observando a su gente. Familias apiñadas en pequeñas habitaciones. Niños lloraban por hogares que nunca volverían a ver. Ingenieros y científicos, las mentes más brillantes que la humanidad había enviado en esta misión, ahora estaban sentados en el suelo sin nada que hacer. Elena se encontró de pie al borde del asentamiento, contemplando el árido paisaje de la luna. El gigante gaseoso flotaba en el cielo, enorme e indiferente. Nunca se había sentido tan pequeña en toda su vida. Ustedes son los recién llegados. La voz la sobresaltó.
Eleyanena se giró y vio a un alienígena de pie detrás de ella. Este era diferente del velador. Era más bajo, de piel azul y solo 2 ojos que brillaban tenuemente en la oscuridad. Su cuerpo era delgado y encorvado, como si llevara un peso inquebrantable. Sí, dijo Helena con cuidado. Somos humanos de la Tierra. Soy Belnos. Soy lo que tu gente llamaría un guía. Ayudo a los recién llegados a comprender este lugar. Tú también eres un prisionero. Belnos emitió un sonido que podría haber sido un riete. He estado aquí durante 200 de tus años. Mi especie fue una vez grandiosa. Teníamos barcos, ciudades y sueños. Luego nos topamos con la hegemonía. Ahora estamos aquí y estaremos aquí hasta que desaparezcamos por completo. Eleyanena sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. ¿Es eso lo que pasa? Las especies simplemente se desvanecen. Algunas lo hacen. La hegemonía no mata directamente. Eso requeriría que reconocieran que importamos. En cambio, simplemente nos ignoran. Nos dan lo justo para sobrevivir, pero no lo suficiente para prosperar. Con el tiempo, la esperanza muere. Luego muere la voluntad de vivir. Entonces la especie muere. Es muy eficiente. Eleyena miró hacia atrás al asentamiento humano. Su gente estaba allí asustada y confundida, pero viva. Pensó en lo que decía Belnos. Pensó en la muerte lenta que les esperaba si aceptaban este destino. No, dijo en voz baja. No, eso no nos va a pasar. Somos humanos. Hemos sobrevivido a eras glaciales, plagas y guerras que casi nos destruyeron. No damos arriba. No nos desvanecemos. Belnos la observó durante un largo instante. Entonces, el viejo alienígena se acercó y su voz se redujo a un susurro. La hegemonía ha gobernado esta galaxia durante 12.000 años. Han conquistado o absorbido todas las especies con las que se han topado. Son poderosos más allá de tu imaginación. ¿Qué te hace pensar que tu especie será diferente? Eleyanena no tenía respuesta, pero algo ardía en su interior, algo que se negaba a aceptar la derrota. Sostuvo la mirada brillante del alienígena y habló con una convicción que no sentía del todo. Porque tenemos que serlo. Porque no voy a dejar que mi gente muera en esta roca porque tiene que haber una manera. Belnos guardó silencio un buen rato. El gigante gaseoso giraba lentamente en el cielo sobre ellos. Finalmente, el viejo alienígena volvió a hablar. La hegemonía tiene una debilidad. Una debilidad que ni siquiera saben que tienen. ¿Cuál es? Nunca han luchado contra nadie que no tuviera nada que perder. Nunca se han enfrentado a una especie que ya estuviera en el fondo. No saben cómo lidiar con criaturas que ya no tienen dónde caer. Belnus comenzó a alejarse. Luego se detuvo y miró a Helena. Tu gente no es nada para ellos. Eso significa que no tienes nada que proteger, nada que arriesgar, nada que temer perder. En su arrogancia, te han dado la única ventaja que realmente podría importar. ¿Qué ventaja es esa? Los ojos del viejo alienígena brillaron con más intensidad por un instante. Libertad. La libertad de los verdaderamente desesperados. Úsala sabiamente, humano. Puede que no tengas otra oportunidad. Belnus desapareció en la oscuridad, dejando a Eleyanena sola con sus pensamientos. Se quedó allí un largo rato, mirando al cielo indiferente, pensando en todo lo que había oído. Estaban atrapados en una luna prisión en el borde de la nada. No tenían naves, ni armas, ni aliados. La civilización más poderosa de la galaxia los consideraba menos que animales. Desde todos los puntos de vista, su situación era desesperada. Pero Helena Vázquez nunca había sido muy buena aceptando situaciones desesperadas. Se dio la vuelta y regresó al asentamiento. Había trabajo que hacer. Necesitaba hablar con su gente, organizarlos, empezar a construir algo de la nada. Lo hizo. Aún no sabía qué sería ese algo. Solo sabía que no iba a permitir que la humanidad terminara en ese lugar. La hegemonía creía que los humanos no valían nada. Helena pretendía mostrarles exactamente lo peligroso que podía ser la nada. Habían pasado 5 años desde que la humanidad llegó al espacio de la hegemonía.
5 años desde que fueron arrojados al umbral 9 como basura. 5 años desde que la galaxia decidió que no eran nada. La galaxia estaba a punto de descubrir que había cometido un grave error. Marcus Chen se limpió la grasa de las manos y examinó su trabajo. El convertidor de energía que tenía delante era de tecnología de terciopelo, supuestamente imposible de entender para una especie primitiva. Marcus había descubierto cómo funcionaba en 3 meses. Había mejorado su eficiencia en un 12% en 6 meses. Ahora podía construir uno desde cero usando piezas que la hegemonía consideraba basura. Su taller de reparaciones estaba ubicado en la estación Q7, un enorme centro comercial en el borde exterior del espacio de la hegemonía. Oficialmente, Marcus no existía. No había registros de ningún humano viviendo en esa estación. No había permisos, ni identificación, ni estatus legal. De cualquier tipo. Extraoficialmente, todos sabían del mecánico humano que podía arreglar cualquier cosa. Marcus era uno de los vagabundos, bufidos, los humanos que habían escapado del umbral 9 a lo largo de los años. Había comenzado con algo pequeño. Unas pocas personas escondidas en contenedores de carga en naves de suministro. Un puñado de ingenieros que convencieron a comerciantes alienígenas para que los llevaran con ellos a cambio de reparaciones. Científicos que ofrecían su conocimiento a especies dispuestas a escuchar. La hegemonía no se dio cuenta al principio. ¿Por qué lo harían? Los humanos eran clasificados como vagabundos preapientes. Apenas valía la pena rastrearlos. Si algunos desaparecían de la luna en cuarentena, simplemente significaba menos ratones que alimentar. Ese despido casual fue el primer error de la hegemonía. Marcus terminó el convertidor de energía y lo dejó a un lado. Su cliente llegaría pronto, un comerciante keliano que había estado acudiendo a él durante 2 años. Los keltianos eran una de las razas sometidas a la hegemonía, conquistados hacía tanto tiempo que habían olvidado el sabor de la libertad. Pero recordaban cómo hacer negocios y habían aprendido que el trabajo humano valía la pena pagar. Una campanada en la puerta anunció la llegada de los mercaderes. Marcus abrió la puerta y se encontró con Sorval, un ser rechoncho cubierto de un espeso pelaje gris, con grandes ojos oscuros que siempre parecían preocupados. Chen, dijo Sorval, usando la costumbre humana de dirigirse a las personas por su apellido. ¿Está listo? Mejor que listo. Si aumento la eficiencia, obtendrás más potencia con menos combustible. Sorval examinó el convertidor con la mirada atenta de quien ha sido engañado muchas veces en su vida. Tras un instante, su expresión preocupada se transformó en algo cercano al asombro. ¿Cómo lo haces? Esta tecnología tiene 3000 años. Nadie la ha mejorado en siglos. Marcus se encogió de hombros. Una mirada nueva. Cuando llevas miles de años observando algo de la misma manera, dejas de ver lo que podría ser diferente. Los humanos solo llevamos 5 años buscando. Todo es nuevo para nosotros. Esta era la verdad que la hegemonía no comprendía. Habían dejado de innovar porque habían dejado de necesitarlo. Su tecnología era suficientemente buena. Sus sistemas funcionaban bastante bien. ¿Por qué cambiar algo que no estaba roto? Pero los humanos vieron todo con nuevos ojos. Hicieron preguntas que nadie se había hecho en milenios. Intentaron cosas que nadie había intentado porque todos sabían que esas cosas no funcionarían. A veces fallaron, pero a veces tuvieron éxito en formas que deberían haber sido imposibles. Sorval pagó por el convertidor y se fue con algo raro para un keltiano. Esperanza. Marcus lo vio irse y se permitió una pequeña sonrisa. Otro cliente satisfecho. Otro pequeño hilo en la red que la humanidad estaba tejiendo a través de las estrellas. Su dispositivo de comunicación vibró. Marcus lo revisó y encontró un mensaje en el lenguaje codificado que los vagabundos usaban para comunicarse. El mensaje era corto, pero aceleró su corazón. Reunión de red en su sector. 3 días. Elena envía saludos. Elena Vázquez. Marcus no había visto al capitán en 4 años. No desde que dejó el umbral 9 escondido en un contenedor de reciclaje. Pero había oído hablar de su trabajo. Había transformado la luna de cuarentena de una prisión moribunda en un campo de entrenamiento secreto. Los humanos que se quedaron allí aprendieron idiomas,
Estudiaron tecnología capturada y se prepararon para el día en que se unirían a la red Drifte. Marcus cerró su tienda temprano ese día. Tenía preparativos que hacer. 3 días después, se encontró en una sección de almacenamiento olvidada de la estación KET-7. La hegemonía había construido esta estación hacía 2000 años y había olvidado al menos el 30% de ella. Los humanos habían cartografiado cuidadosamente esas secciones olvidadas. Se habían convertido en lugares de encuentro, escondites en refugios de emergencia para los vagabundos del borde exterior. 20 humanos esperaban en la bahía de almacenamiento cuando llegó Marcus. Provenían de una docena de estaciones y mundos diferentes, cada uno con su propia historia de supervivencia. Estaba el doctor Yuki Tanaka, quien se había convertido en el médico personal de una adinerada familia Veilen al curar una enfermedad que sus propios médicos no podían tratar. Estaba James Okonkuo, quien dirigía un servicio de traducción que conectaba especies que no se habían hablado en siglos. Estaba la pequeña Rosa Martínez, de solo 15 años, que tenía una habilidad casi sobrenatural para aprender lenguas alienígenas. Y allí, de pie en el centro del grupo, estaba Elena Vázquez. La capitana había cambiado en 5 años. Su cabello se había vuelto gris en las sienes. Nuevas arrugas marcaban su rostro, pero sus ojos eran los mismos, ardiendo con una determinación que la hegemonía no había logrado romper. Gracias a todos por venir, dijo Elena. Sé el riesgo que corrieron para estar aquí. No habría convocado esta reunión si no fuera importante. Se aclara la garganta. Activó una pantalla holográfica. Mostraba un mapa del espacio de la hegemonía, vasto más allá de la comprensión humana. Miles de sistemas estelares, millones de mundos, billones de seres. Esto es a lo que nos enfrentamos. Elena continuó, la hegemonía aterciopelada. 12.000 años de dominio continuo. Han conquistado o absorbido todas las especies que han conocido. Su tecnología está milenios por delante de la nuestra. Su ejército podría destruir la Tierra 1000 veces sin siquiera darse cuenta. Hizo una pausa y miró a cada persona en la sala, y no tienen ni la menor idea de qué hacer con nosotros. Un murmullo confuso recorrió al grupo. Elena sonrió, con una expresión tenue y sin mucho humor. Piénsenlo. La hegemonía tiene un sistema para todo. Las especies conquistadas se convierten en razas clientelares. Las especies útiles se integran en la economía. Las especies peligrosas son eliminadas. Pero los humanos no encajamos en ninguna de sus categorías. Somos demasiado primitivos para ser útiles, demasiado dispersos para ser conquistados y demasiado insignificantes para que valga la pena eliminarlos. ¿Entonces qué somos?, preguntó Marcus. Somos una nueva variable, algo que no han visto en miles de años. Y eso nos hace peligrosos de maneras que ni siquiera pueden imaginar. Elena cambió la pantalla. Ahora mostraba una red de conexiones que se extendía por el espacio de la hegemonía. Los nodos marcaban a los vagabundos humanos en docenas de estaciones y mundos. Las líneas los conectaban con contactos alienígenas, redes de información y recursos ocultos. En 5 años, hemos construido esto. La red de vagabundos. Humanos dispersos por el borde exterior, aprendiendo todo lo posible, haciéndonos útiles a cualquiera que escuche. Tenemos contactos en 14 especies. Tenemos acceso a tecnología que la hegemonía considera segura. Tenemos información sobre corrupción, ineficiencia y debilidad que su propia seguridad interna desconoce. James Okonkuo levantó la mano. Capitán, esto es impresionante, pero ¿cuál es el objetivo? No podemos luchar contra ellos. Ni siquiera podemos negociar con ellos. ¿En qué nos esforzamos exactamente? Elena asintió. Buena pregunta. La respuesta es la supervivencia. No solo sobrevivir día a día, sino sobrevivir como una especie con futuro. Y creo que he encontrado la manera de hacerlo. Volvió a cambiar la pantalla. Esta vez mostraba datos económicos, flujos comerciales y asignación de recursos en toda la hegemonía. La hegemonía está muriendo. No rápidamente, no de forma obvia, pero muriendo al fin y al cabo. Su economía lleva 2000 años estancada. Su tecnología no ha avanzado en 3000.
Sus razas sometidas los odian, pero están demasiado deterioradas para resistirse. Son como un árbol que parece sano, pero se está pudriendo por dentro. ¿Cómo nos ayuda eso?, preguntó el doctor Tanaka. Porque los sistemas moribundos necesitan savia nueva. Necesitan innovación. Necesitan conexión. Necesitan todo lo que han olvidado como crear para sí mismos. Y eso es exactamente lo que podemos ofrecer. Marcus empezó a comprender. ¿Quieres que nos hagamos útiles? Tan útiles que no puedan deshacerse de nosotros. Más que eso, quiero que nos volvamos esenciales. Quiero que llenemos los vacíos de su sistema, que resolvamos los problemas que no pueden resolver, que conectemos las piezas que han dejado desmoronarse. Quiero que nos integremos tanto al funcionamiento de la hegemonía que eliminarnos causaría más daño que tolerarnos. La sala quedó en silencio mientras todos procesaban esta idea. Era ambiciosa. Era peligrosa. También podría ser la única oportunidad que tenía la humanidad. Esto no será rápido, continuó Elena. Podría llevar décadas. Podría llevar generaciones, pero tenemos algo que la hegemonía no tiene. Sabemos luchar. Sabemos cómo empezar de cero y construir algo. Sabemos cómo sobrevivir cuando todo está en nuestra contra. Eso es ser humano. Rosa Martínez habló, con su joven voz firme a pesar del peso de la situación. ¿Qué necesitas que hagamos? Elena sonrió. Y esta vez había calidez en ella. Sigue haciendo lo que estás haciendo. Aprende todo lo que puedas. Ayuda a todos los que acepten tu ayuda. Haz amigos. Crea conexiones. Hazte valioso. E informa a la red. Comparte lo que sabes para que otros puedan usarlo. Miró a su alrededor una vez más. Vamos a demostrarle a la galaxia de que son capaces los humanos. No a través de la guerra, ni de la conquista, sino a través de algo que nunca antes han experimentado. Cooperación genuina. Vamos a convertirnos en la especie más servicial de la hegemonía. Y para cuando se den cuenta de lo que hemos hecho, será demasiado tarde para detenernos. La reunión duró varias horas más. Se discutieron planes, se compartieron recursos y se fortalecieron las conexiones. Cuando finalmente terminó, los vagabundos se escabulleron uno a uno, regresando a sus vidas ocultas en las estrellas. Marcus fue el último en irse. Elena lo detuvo en la puerta. Lo has hecho bien, Marcus. Los informes de Ket 7 son impresionantes. Tu taller de reparaciones ha hecho conexiones que nunca esperábamos. Acabo de arreglar cosas, capitán. No es complicado. Elena negó con la cabeza. Es más que eso. Tratas a tus clientes como personas. Los escuchas, aprendes sobre sus vidas, recuerdas sus nombres. ¿Sabes lo raro que es eso en la hegemonía? La mayoría de las especies han olvidado cómo conectar entre sí. El sistema les ha quitado eso. Marcus pensó en Sorval, el preocupado comerciante keeliano que siempre parecía sorprendido cuando Marcus preguntaba por su familia. Pensó en la ingeniera valorana que, discretamente, había empezado a acudir a él para reparaciones que podía hacer ella misma fácilmente, simplemente porque disfrutaba de tener a alguien con quien hablar. Supongo que nunca lo había pensado así. Esa es la cuestión. Lo haces de forma natural. Todos lo hacemos. Los humanos evolucionamos como criaturas sociales. Construimos comunidades donde quiera que vamos. Hacemos amigos entre desconocidos. Está en nuestra naturaleza. Elena le puso la mano en el hombro. Esa es nuestra verdadera arma, Marcus. No la tecnología, ni el poder militar, sino la simple capacidad de conectar. La hegemonía ha pasado 12.000 años rompiendo esas conexiones entre especies. Vamos a pasar los próximos 100 años reconstruyéndolas. Ella dio un paso atrás y le hizo un gesto formal con la cabeza. Buena suerte, Drifte. La red cuenta contigo. Marcus regresó a su taller esa noche con un nuevo propósito. No era solo un mecánico que se escondía de las autoridades. Formaba parte de algo más grande, algo que realmente podría importar. A la mañana siguiente, abrió sus puertas y recibió a su primer cliente del día. Era un joven Baylorn, apenas salido de la adolescencia según sus estándares, con un dispositivo averiado que los sistemas automatizados de su familia no podían reparar.
¿Puedes arreglar esto? Preguntó nerviosamente el joven alienígena. Se suponía que los Beor no debían pedir ayuda a los primitivos. Era vergonzoso. Marcus sonrió cálidamente. Déjame echar un vistazo. Y mientras trabajo, ¿por qué no me cuentas algo de ti? ¿Qué lleva un velo hasta el borde exterior? El joven alienígena dudó, luego comenzó a hablar. Marcus escuchó atentamente, hizo preguntas y, poco a poco, fue desgranando una historia de presión familiar, sueños incumplidos y silenciosa soledad. Para cuando terminó la reparación, Marcus había hecho un nuevo amigo, otro hilo en la red, otro pequeño paso hacia un futuro donde la humanidad ya no sería nada. La hegemonía no se dio cuenta. Nunca se fijaron en los detalles. Ese fue su segundo error. La embajadora Kate Araba había servido al velador y a la hegemonía durante 300 años. Había negociado tratados con razas clientelares obstinadas. Había dirigido rebeliones en una docena de mundos. Había resuelto problemas que habrían destruido a administradores inferiores. Ya nada la sorprendía hasta que le asignaron investigar la infestación humana. Sus superiores le habían encomendado la tarea casi como una broma. Los humanos eran vagabundos preapientes, apenas dignos de reconocimiento. Algunos de ellos habían escapado del umbral 9 con el paso de los años y se habían dispersado por el borde exterior. Estaban causando problemas menores, nada significativo. Kate Raba debía evaluar la situación y recomendar una solución. Esperaba encontrar criaturas primitivas luchando por sobrevivir en una galaxia que no podían comprender. Esperaba escribir un breve informe sugiriendo una mayor vigilancia y quizás algunas medidas menores de cumplimiento. No esperaba encontrar lo que realmente encontró. La primera señal de que algo andaba mal llegó en la estación VET-12, un centro minero en los territorios exteriores. Keitaba llegó para investigar los informes sobre humanos viviendo allí ilegalmente. Los encontró con bastante facilidad. Una pequeña comunidad de 30 humanos se había establecido en una sección abandonada de la estación. Lo que la sorprendió fue cómo vivían. Los humanos no solo habían sobrevivido, habían prosperado. Su sección de la estación estaba más limpia que el resto, mejor organizada, administrada con mayor eficiencia. Habían reparado sistemas que los equipos de mantenimiento oficiales de la estación habían abandonado. Habían creado un pequeño mercado donde intercambiaban servicios con otras especies. Kate Raba habló con el administrador de la estación, un velo de la Junta, quien claramente consideró este anuncio como un castigo. Los humanos, sí, están aquí, técnicamente ilegales, por supuesto, pero no causan problemas. De hecho, resuelven problemas. La mitad de mis solicitudes de mantenimiento ahora van a ellos. Arreglan las cosas más rápido y más barato que nuestros propios sistemas. ¿Usan vagabundos presapientes para el mantenimiento oficial de la estación?, preguntó Keita, incapaz de ocultar su incredulidad. El administrador se encogió de hombros, un gesto que había aprendido de alguna parte. Cumplen su trabajo. ¿No es eso lo que importa? Catra se trasladó a otras estaciones, a otros mundos. Dondequiera que iba, encontraba el mismo patrón. Humanos viviendo en las grietas de la infraestructura de la hegemonía, haciéndose útiles de maneras que los sistemas oficiales no podían igualar. En la estación Ket 7, encontró a un humano dirigiendo un taller de reparaciones que se había vuelto esencial para la economía local. En el mundo colonial de Restal, encontró humanos trabajando como traductores y mediadores entre especies que no se habían comunicado en siglos. En el centro comercial de Bors, encontró humanos que dirigían un servicio de información que conectaba a comerciantes de una docena de sistemas. Cuanto más investigaba Catra, más se perturbaba. Estos humanos no luchaban por sobrevivir. Estaban construyendo algo, una red de conexiones que se extendía por el borde exterior como las raíces de un árbol, invisible bajo la superficie, pero que se fortalecía cada día. Solicitó una reunión con el líder humano en el umbral 9. Para su sorpresa, la solicitud fue concedida en cuestión de horas. Elena Vázquez la recibió en el límite del asentamiento humano en la luna en cuarentena. La mujer humana era pequeña para los estándares de Born. Apenas le llegaba al pecho a Cater. Pero había algo en sus ojos que inquietó a la embajadora. Inteligencia,
cálculo, una completa ausencia de miedo. Embajadora Keita, dijo Elena con calma. Bienvenida al umbral 9. La estaba esperando. Usted me estaba esperando. Prestamos atención a lo que sucede en el espacio de hegemonía. Cuando una embajadora de nivel medio comienza a visitar cada estación donde viven humanos, no es difícil adivinar por qué. Kate sintió un escalofrío. Estas criaturas habían estado rastreando sus movimientos. Habían redes de inteligencia que accedieron a las comunicaciones de la hegemonía. ¿Cómo fue eso posible para una especie preapen? Su gente se ha extendido mucho más allá de esta luna. Tra dijo, eso es una violación de su estado de cuarentena. Sí, lo es. ¿Qué piensas hacer al respecto? La franqueza de la pregunta pilló a Catra desprevenida. La mayoría de las especies, sobre todo las conquistadas, habrían puesto excusas o implorado clemencia. Este humano simplemente preguntó qué venía después, como si estuvieran negociando un trato comercial. Todavía no lo he decidido. Eso depende de lo que haya aprendido de esta conversación. El Eyanena asintió e hizo un gesto a Keita para que la siguiera. Entonces déjame mostrarte algo. Caminaron por el asentamiento humano. Keitaba esperaba ver miseria y desesperación. En cambio, vio organización. Los humanos trabajaban en grupos, construyendo cosas, enseñándose unos a otros, practicando habilidades. Los niños asistían a clases donde aprendían idiomas y tecnologías alienígenas. Los adultos se formaban en oficios que serían útiles en toda la galaxia. Umbral 9 no es una prisión para nosotros, explicó Elena. Es una escuela. Cada humano que se queda aquí aprende lo necesario para sobrevivir en la hegemonía. Idiomas, tecnología, cultura, economía. Cuando están listos, se unen a la red de vagabundos. La red de vagabundos, repitió Keita. Tú. Admitir que existe. ¿Por qué iba a negarlo? Ya lo has averiguado casi todo. Prefiero mostrarte la verdad a dejarte imaginar algo peor. Se detuvieron en un edificio cerca del centro del asentamiento. Dentro, docenas de humanos trabajaban en terminales de computadora, analizando datos y comunicándose con contactos a través de las estrellas. Este es nuestro centro de coordinación. Elena dijo, rastreamos todo lo que sucede en el borde exterior. Flujos comerciales, cambios políticos, tensiones sociales. Probablemente sabemos más sobre lo que sucede en sus territorios exteriores que su propia seguridad interna. Catraster that the screens, seeing data that sold a been impossible for these primitives to access. How did you build this? Your species has only been in outer space for 10 years. 11 years actually. And we build it the same way we have built everything else. By being useful, we help species that the hegemony has neglected. We solve problems that your bureaucracy cannot be bothered to address. In return, they share information, provide access, look the other way when we need them to. This is subversion of hegemony authority. Elena's expression did not change. ¿En serio? No hemos infringido ninguna ley. No hemos atacado a nadie. No hemos fomentado la rebelión. Simplemente nos hemos mostrado serviciales. ¿Es eso un delito? Kitrava no tenía respuesta. Técnicamente, los humanos no habían hecho nada que violara la ley de la hegemonía. Habían encontrado lagunas, zonas grises, espacios indefinidos donde las reglas no se aplicaban del todo. Habían construido toda una red en los huecos que la burocracia había creado y olvidado. ¿Qué quieres?, preguntó finalmente Kate Rava. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Elena la miró directamente, y por primera vez, la embajadora vio algo vulnerable en los ojos de la humana. Queremos sobrevivir. No solo existir, sino sobrevivir de verdad. Queremos que nuestros hijos tengan un futuro. Queremos ser reconocidos como personas, no como vagabundos preapientes que no merecen ser reconocidos. Queremos un lugar en esta galaxia. La hegemonía no otorga lugares. Las razas se ganan su posición mediante el servicio o la pierden mediante la conquista. Sé que eso es exactamente lo que intentamos hacer. Intentamos ganarnos un lugar siendo tan útiles que no pueden permitirse deshacerse de nosotros. Intentamos volvernos esenciales.
Catra guardó silencio un largo momento. Pensó en todo lo que había visto durante su investigación. Los talleres de reparación y los servicios de traducción, las redes de información y las conexiones comerciales, la silenciosa y paciente construcción de relaciones a lo largo de docenas de mundos. Es un juego peligroso al que están jugando, dijo finalmente. Si el Alto Consejo los percibe como una amenaza, ordenarán su exterminio. Ya lo han hecho antes con especies mucho más poderosas que la suya. Lo sé. Por eso pedí reunirme con ustedes. ¿Conmigo? ¿Por qué? Eleyanena sonrió, una leve expresión que de alguna manera la hacía parecer joven y mayor a la vez. Porque yo también los he estado observando, embajador. Conozco su historial. Sé que han abogado por reformas dentro de la hegemonía. Sé que los han ignorado para un ascenso 3 veces porque sus superiores los consideran demasiado moderados. Sé que creen que el sistema actual es insostenible. Kate Raba se sintió expuesto de una manera que nunca antes había experimentado. Esta humana la había visto a través de ella, la había comprendido de maneras que sus propios colegas no. ¿Qué sugieres? Sugiero que podríamos tener intereses comunes. ¿Quieres reformar la hegemonía antes de que se derrumbe por su propio peso? Queremos sobrevivir y finalmente ser reconocidos. Quizás podamos ayudarnos mutuamente. Esa es una sugerencia traicionera. ¿Lo es? No te pido que traiciones a nadie. Te pido que consideres que es lo mejor para la hegemonía a largo plazo. ¿Es mejor exterminarnos y perder todo lo que podemos ofrecer? ¿O es mejor encontrar una manera de integrarnos, usar nuestras habilidades, dejarnos contribuir a un sistema que necesita desesperadamente nuevas ideas? Tra volvió a mirar alrededor del centro de coordinación. Pensó en la economía moribunda, la tecnología estancada, las razas sometidas que odiaban a sus gobernantes pero habían olvidado cómo esperar algo mejor. Me estás pidiendo que corra un riesgo enorme. Sí, corremos riesgos todos los días. Es como sobrevivimos. La embajadora tomó una decisión que cambiaría el curso de la historia galáctica, aunque en ese momento no lo sabía. No informaré sobre el alcance completo de lo que he encontrado aquí. Recomendaré una mayor vigilancia, pero no una acción inmediata. Eso les dará tiempo. La expresión de Helena se suavizó con alivio. Gracias, embajadora. No me agradezca todavía. Tengo condiciones. Compartirá información conmigo. Todo lo que aprenda sobre corrupción, ineficiencia y amenazas a la estabilidad en el borde exterior. Usaré esa información para generar apoyo para la reforma dentro de la administración. De acuerdo. Y tendrá cuidado. Si se vuelve demasiado visible, demasiado ambicioso, no podré protegerlo. El Alto Consejo sospecha de cualquier cosa nueva. Debe crecer lenta y silenciosamente hasta que esté demasiado arraigado como para ser eliminado. Entendemos la paciencia, embajadora. La hemos estado practicando durante 11 años. Katava se dio la vuelta para irse, pero se detuvo en la puerta. Una cosa más. ¿Por qué confía en mí? ¿Cómo sabe que no usaré esta información en su contra? La respuesta de Helena fue simple. Porque lo hemos estudiado. Sabemos que te preocupas más por el futuro de la hegemonía que por tu propia carrera. Sabemos que ves los mismos problemas que nosotros. Y sabemos que eres lo suficientemente inteligente como para reconocer una oportunidad cuando se presenta. Tienes una confianza notable para una especie que fue clasificada como preapiente hace 10 años. Somos notablemente buenos aprendiendo. Es como sobrevivimos en nuestro propio mundo mucho antes de venir aquí. Tra dejó el umbral 9 con más preguntas que respuestas. Pero cumplió su palabra. Su informe al Alto Consejo recomendó continuar la vigilancia, pero ninguna acción inmediata contra la población humana. Los humanos eran insignificantes, escribió. No representaban una amenaza. Simplemente hacían lo que hacen los primitivos, luchando por sobrevivir en una galaxia demasiado grande para ellos. El Consejo aceptó su evaluación sin mucha discusión. Tenían problemas más importantes de los que preocuparse. Disputas fronterizas con potencias rivales, escándalos de corrupción interna, estancamiento económico. Unos pocos miles de humanos dispersos no merecían su atención. Ese fue el tercer error de la hegemonía. 6 meses después,
Kate Rava recibió su primer informe de inteligencia de la red Drifte. Detallaba un esquema de corrupción que involucraba a 3 miembros del Alto Consejo y varios billones de créditos de fondos malversados. Utilizó esa información con cuidado, compartiéndola con aliados y generando apoyo para su programa de reformas. Nadie le preguntó de dónde había obtenido la información. Estaban demasiado ocupados asombrados por su precisión. La alianza había comenzado. En algún punto del umbral 9, Elena Vázquez se permitió un inusual momento de celebración. La primera fase de su plan estaba completa. Habían sobrevivido. Habían crecido. Y ahora tenían un aliado dentro de la propia hegemonía. La galaxia seguía pensando que los humanos no valían nada. La galaxia estaba a punto de descubrir lo equivocada que había estado. El mensaje llegó a Elena Vázquez a medianoche, distribuido a través de 3 puntos de retransmisión separados para evitar ser detectado. Era de Kate Rava y contenía 2 palabras que lo cambiaron todo. Saben que Eleyanena leyó el informe completo que siguió con creciente temor. Alguien en el Alto Consejo finalmente había prestado atención a la situación humana. Habían conectado los puntos entre la red de vagabundos, la creciente influencia de los asesores humanos por el borde exterior y el creciente número de razas sometidas que hablaban positivamente de la extraña nueva especie. La conclusión era inevitable. La hegemonía estaba enviando una flota de pacificación al umbral 9. Oficialmente, la misión era contener un brote de enfermedad en la Luna en cuarentena. Extraoficialmente, todos sabían lo que hacían las flotas de pacificación. Habían eliminado 3 especies en los últimos 1000 años, cada vez con la misma excusa. Enfermedad, fallo de contención, necesidad desafortunada. Eleyena tenía 2 semanas antes de que llegara la flota. Convocó una reunión de emergencia de todos los líderes de sector de la red de vagabundos. Se reunieron virtualmente, y sus rostros aparecieron en las pantallas de una docena de sistemas. Marcus Chen de la estación Ket 7, la doctora Tanaka de su puesto en la familia Valorin, James Okonkwo de su red de traducción. Rosa Martínez, ahora de 20 años, dirigía operaciones de inteligencia en 3 sectores y docenas de otros, los hijos dispersos de la humanidad que habían construido algo extraordinario de la nada. Todos conocen la situación. Elena dijo que la flota de pacificación llegará al umbral 9 de enero de 2014 días. Todavía hay 800 humanos en la Luna, incluyendo nuestros programas de entrenamiento y el centro de coordinación. Si no hacemos nada, morirán todos. ¿Podemos evacuarlos?, preguntó Marcus. No todos. Podríamos salvar a unos 200 si empezáramos a trasladar gente inmediatamente, pero eso significaría abandonar nuestra infraestructura, nuestros registros y a todos los que no quepan en los transportes disponibles. ¿Y qué hay de la lucha?, preguntó una voz joven. Era David Kowalski, un exoficial militar que había escapado del umbral 9 hacía 5 años. Tenemos gente en docenas de estaciones. Si coordinamos un ataque, moriríamos, dijo Elena rotundamente. La flota de pacificación tiene 40 naves de guerra. No tenemos naves de guerra. No tenemos armas que puedan hacerles daño. La resistencia militar no es una opción. El silencio cayó sobre la reunión. Eleyanena pudo ver el miedo en sus rostros, la desesperación. Todo lo que habían construido durante 15 años estaba a punto de ser destruido. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó el doctor Tanaka en voz baja. Eleyena respiró hondo. Usamos las únicas armas que tenemos: información, conexiones y la arrogancia de la propia hegemonía. Empezó a esbozar un plan que podía ser brillante o descabellado. No estaba segura de cuál. La operación se llamaba Cascada. Consistía en 3 partes. Primero, la red de vagabundos crearía perturbaciones en todo el borde exterior. Nada violento, nada que pudiera atribuirse a los humanos, pero lo suficiente como para causar problemas a la logística de la hegemonía. Los envíos de suministros se desviarían. Se desarrollarían relés de comunicación, fallos misteriosos. El papeleo burocrático se perdería en interminables bucles de disputas jurisdiccionales. El objetivo no era detener la flota de pacificación. Eso era imposible. El objetivo era ralentizarla, crear retrasos con el tiempo. Segundo,
Elena contactaría con todas las especies a las que los humanos habían ayudado a lo largo de los años: Keeltianos, Boros, Ratalí y una docena más. No les pediría que lucharan. Les pediría que ofrecieran refugio para afirmar que cualquier humano en sus territorios era trabajador esencial que no podía ser expulsado sin dañar las economías locales. La hegemonía podría forzar la obediencia, pero llevaría tiempo. Cada especie que se resistiera, incluso pasivamente, añadiría días al cronograma. En tercer lugar, y más importante, Marcus Chen lideraría un equipo para difundir la historia de la humanidad a través de la hegemonía. Nada de propaganda, nada de exigencias, solo la verdad. ¿Quiénes eran los humanos? ¿Qué habían hecho? ¿Cómo habían sobrevivido? No podemos ganar por la fuerza, explicó Elena. Solo podemos ganar cambiando la forma en que la galaxia nos ve. Ahora mismo, somos vagabundos presapientes, animales que superaron su posición. Necesitamos convertirnos en personas a sus ojos, personas reales con historias, sueños y valores. ¿Funcionará eso de verdad?, preguntó Rosa con duda. No lo sé, pero es la única oportunidad que tenemos. La red pasó la semana siguiente preparándose. Los vagabundos del borde exterior recibieron sus asignaciones y comenzaron a posicionarse. Elena coordinó todo desde el umbral 9, durmiendo solo unas pocas horas por noche, esforzándose hasta el agotamiento. Trova ayudó en lo que pudo, proporcionándoles información sobre los movimientos de la flota y la situación política en la capital. La embajadora corría enormes riesgos. Si se descubría su implicación, se enfrentaría a la pena de muerte por traición, pero se había comprometido a seguir ese camino y no daría marcha atrás. Ahora, 7 días antes de la llegada prevista de la flota, con el inicio de la cascada en la estación VET-12, una técnica humana llamada Sarah Park provocó una serie de errores en las balizas de navegación de la estación. Las naves que se dirigían al depósito de suministros de la flota de pacificación fueron desviadas al sistema equivocado. Se necesitarían 3 días para aclarar la confusión. En el centro comercial de Bores, James Okonkuo usó su red de traducción para difundir rumores sobre un cargamento de combustible contaminado. 6 buques cisterna se negaron a zarpar hasta que se analizara el combustible. El resultado fue negativo, pero el retraso costó 2 días más. En la propia capital, la facción reformista de Kate Raba cuestionó la autorización de la misión de la flota de pacificación. El papeleo se había tramitado a toda prisa sin la debida revisión. Un comité tendría que investigar. Otro día de retraso. Cada interrupción era pequeña. Cada una se podía explicar como accidente, incompetencia o burocracia rutinaria. Pero juntas sumaban. La flota que debería haber alcanzado el umbral 9 de enero de 2014 días ahora se enfrentaba a 21 días. Mientras tanto, Marcus condujo a su equipo de transmisión a una estación de transmisión oculta que los Driftes habían construido durante 5 años. Estaba alimentada por equipo rescatado y oculta dentro de un campo de asteroides donde los sensores de hegemonía rara vez escaneaban. La transmisión comenzó simplemente. Marcus apareció en pantalla mirando directamente a la cámara hablando con perfecta fluidez. Mi nombre es Marcus Chen. Soy un humano. Hace 15 años mi especie llegó a esta galaxia por accidente. Fuimos clasificados como vagabundos presapientes, encerrados en una luna en cuarentena y se nos dijo que no éramos nada. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asimilaran. Hemos pasado 15 años demostrando que somos algo. Hemos aprendido sus idiomas. Hemos estudiado sus tecnologías. Hemos hecho amigos entre sus razas sujetas. Hemos resuelto problemas que sus sistemas no podían resolver. Hemos hecho todo esto mientras se nos decía que no importábamos. La transmisión incluyó testimonios de extraterrestres que habían trabajado con humanos. Sorbille, el comerciante keltiano, habló del mecánico humano que lo trataba con respeto. Una ingeniera de Vale describió al técnico humano que se convirtió en su mejor amiga. Una niña ratalí habló del maestro humano que la ayudó a aprender a leer. No pedimos poder, continuó Marcus. No pedimos territorio. Solo pedimos ser vistos. Ser reconocidos como personas con algo que ofrecer. Tener la oportunidad de contribuir a una galaxia que ha decidido que no valemos nada.
La transmisión terminó con una simple pregunta: ¿qué harías si no tuvieras nada que perder? El mensaje se difundió más rápido de lo esperado. La red de vagabundos lo distribuyó por canales subterráneos. Las razas sometidas que odiaban a la hegemonía lo compartieron entre sí. Incluso algunos Vale, jóvenes que se habían aburrido del imperio estancado, comenzaron a difundirlo. En 5 días, la historia de los humanos había llegado a todos los rincones del borde exterior. La flota de pacificación finalmente llegó al umbral 9 el día 23. Su comandante, el almirante Borgt, estaba furioso por los retrasos y listo para completar su misión rápidamente. Encontró una luna vacía. Los 800 humanos que vivían allí habían desaparecido, evacuados durante la semana anterior a una docena de ubicaciones diferentes. El centro de coordinación había sido desmantelado y sus datos distribuidos por la red. Las instalaciones de entrenamiento habían sido reconvertidas en edificios comunes. Solo quedaba un único mensaje escrito con un violín perfecto y mostrado en todas las pantallas del asentamiento. Estuvimos aquí. Aprendimos. Crecimos. Nos fuimos. No se puede destruir lo que ya está más allá de nuestro alcance. El almirante Borgt examinó la luna durante 3 días. No encontró nada útil. Sus órdenes eran eliminar a la población humana en el umbral 9, pero no había población que eliminar. No podía destruir una idea, y la idea de la humanidad ya se había escapado. El almirante se enfrentaba a una difícil decisión. Podía expandir su misión cazando humanos por todo el borde exterior. Pero eso requeriría autorizaciones que no tenía. Recursos que ya estaban al límite y tiempo que la hegemonía no podía dedicar a una amenaza tan leve. O podía reportar el éxito e irse a casa. Eligió la segunda opción. Su informe indicaba que el brote de la enfermedad en el umbral 9 había sido contenido y la población afectada había sido procesada. Técnicamente era cierto desde cierto punto de vista. La población había sido procesada, pero no de la forma en que el Alto Consejo pretendía. Pero la historia no terminó ahí. Al otro lado del borde exterior, las especies que habían visto la transmisión humana comenzaron a hacer preguntas. Empezaron a hablar entre sí de maneras que no habían hablado en siglos. Los humanos les habían mostrado algo que la hegemonía había intentado hacerles olvidar. Esperanza. La idea de que una especie pudiera empezar de la nada y construir algo significativo. La posibilidad de que la galaxia pudiera ser más que una jerarquía eterna donde nada cambiaba jamás. 2 días después de la retirada de la flota de pacificación, el Alto Consejo recibió una petición. 17 especies solicitaron una audiencia formal para discutir el estatus de los humanos en el espacio de la hegemonía. La petición no tenía precedentes. Las razas sometidas no presentaron solicitudes al Alto Consejo, pero ahora sí lo hacían. Kate Raba le dio la noticia a Elena a través de su canal seguro. El Consejo está furioso. Quieren rechazar la petición y castigar a las especies que la firmaron. Pero algunos de mis aliados argumentan que el rechazo causaría más problemas que la aceptación. La petición tiene demasiado apoyo. ¿Qué significa eso para nosotros?, preguntó Elena. Significa que conseguirás lo que querías. El Consejo ha acordado convocar a un representante humano para una audiencia formal. Quieren resolver este asunto de una vez por todas. Elena cerró los ojos un momento, sintiendo el peso de todo lo que habían logrado y de todo lo que aún quedaba por hacer. ¿Cuándo? En 10 días. Te necesitan específicamente a ti, la líder de la red Drifte, la que les ha estado causando tantos problemas. Estaré allí. Elena, ¿entiendes de qué se trata esto? No te están convocando para una conversación amistosa. Quieren que sirvas de ejemplo para mostrarle a la galaxia lo que le sucede a las especies que desafían la autoridad hegemónica. Lo sé, pero voy de todos modos. ¿Por qué? Eleyanena pensó en todos los humanos dispersos por las estrellas. Las familias en el umbral 9 que habían sido evacuadas justo a tiempo. Los vagabundos que lo habían arriesgado todo por una oportunidad de futuro. Los niños que habían crecido en esta galaxia, sin conocer su mundo natal, pero que aún llevaban consigo el espíritu de la humanidad. Porque alguien tiene que hacerlo. Porque no llegamos tan lejos para escondernos en las sombras para siempre.
Porque la única manera de demostrar que somos personas es alzarnos y ser vistos. Keita guardó silencio un largo rato. O eres muy valiente o muy insensato. Quizás ambas cosas. ¿No es eso lo que significa ser humano? La embajadora rió, un sonido que Elena nunca antes había oído de un velador. Quizás lo sea. Buena suerte, humano. La vas a necesitar. Elena finalizó la comunicación y comenzó a prepararse para el momento más importante de la historia de la humanidad. En 10 días, entraría en el corazón de la hegemonía Velour y hablaría en nombre de toda su especie. Estaba aterrorizada. Estaba lista. El Salón de las 12 Estrellas era el lugar más sagrado de la hegemonía del valor. Durante 12.000 años, el Alto Consejo se había reunido aquí para decidir el destino de imperios, especies y mundos. La cámara estaba diseñada para intimidar. Enormes columnas se alzaban hacia un techo perdido en la oscuridad. Pantallas holográficas mostraban la inmensidad del territorio hegemónico. Y en el centro de todo se sentaban los 12 seres más poderosos de la galaxia. Ellen Vázquez entró sola en esta sala. Vestía ropas humanas sencillas, nada ostentoso ni formal. Llevaba el pelo gris recogido. No llevaba las manos vacías. No llevaba armas, tecnología ni herramientas de ningún tipo. Los guardias la habían registrado 3 veces antes de permitirle entrar. Parecía pequeña en este espacio inmenso. Los miembros del consejo se alzaban sobre ella en sus plataformas elevadas, con la piel morada marcada por las líneas plateadas de la edad y la autoridad. Sus 4 ojos la observaban con expresiones que iban del desprecio a la curiosidad. El miembro más anciano del consejo, un ser llamado Boron, que había gobernado durante 2.000 años, habló primero. Tú eres la representante humana, la que se hace llamar Elena Vázquez. Sí, anciano, lo soy. Se le acusa de subversión contra la autoridad hegemónica. Su especie se ha extendido por nuestro territorio sin permiso. Ha construido redes de influencia entre nuestras razas sometidas. Ha interrumpido nuestras operaciones y evadido, se aclara la garganta, a nuestras fuerzas de seguridad. ¿Qué tiene que decir en defensa de estas acciones? Elena respiró hondo. Se había preparado para este momento durante semanas. Pero ninguna preparación podría preparar realmente a alguien para presentarse ante los gobernantes de la galaxia. Anciano, no niego estos hechos. Mi especie se ha extendido por el borde exterior. Hemos construido redes y establecido conexiones. Hemos hecho todo lo que ha dicho y más. Pero no creo que estas acciones requirieran defensa. Un murmullo recorrió el consejo. Nadie les habló así. Las especies que comparecieron ante el Alto Consejo imploraron clemencia, ofrecieron sumisión, prometieron obediencia. No declararon con calma que sus acciones no necesitaban defensa. Usted no cree que la subversión requiera defensa. La voz de Bordonox tenía un tono peligroso. Creo que la supervivencia no requiere defensa. Abandonaron a mi especie en una luna en cuarentena y nos dijeron que no éramos nada. No nos dieron derechos, ni representación, ni un camino hacia la integración. ¿Qué se suponía que debíamos hacer? Esperar en silencio hasta desvanecernos. Así son las cosas. Las especies demuestran su valor o desaparecen. ¿Y cómo se suponía que íbamos a demostrar nuestro valor si nadie nos miraba siquiera? Cuando el mero hecho de hablar con un valor se consideró superior a nuestra posición, creaste un sistema donde no podíamos tener éxito y luego nos culpaste por encontrar maneras de sobrevivir fuera de ese sistema. La concejal Ketas se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos. ¿Te atreves a criticar la hegemonía? Un imperio que ha perdurado durante 12.000 años. Eleyanena sostuvo su mirada sin pestañear. No estoy criticando la hegemonía. La estoy describiendo. Has construido algo extraordinario, algo que ha traído estabilidad a la galaxia durante milenios. Pero la estabilidad sin crecimiento es estancamiento. El orden sin cambio es decadencia, señaló el vasto mapa holográfico del espacio de la hegemonía. Su economía no ha crecido en 2000 años. Su tecnología no ha avanzado en 3000. Sus razas sometidas le sirven por miedo, no por lealtad.
La mitad de sus territorios exteriores apenas están gobernados porque no tienen suficientes administradores que se preocupen por su trabajo. Se están muriendo, ancianos. No rápidamente, no de forma obvia, pero se están muriendo y han olvidado cómo detenerlo. La cámara quedó en silencio. Elena podía sentir el peso de 12 seres ancestrales mirándola, tratando de decidir si estaba loca, era valiente o simplemente demasiado ignorante para comprender su situación. Bortonox habló de nuevo, con voz fría. ¿Y creen que los humanos, una especie de la que nunca habíamos oído hablar hasta hace 15 años, pueden resolver problemas que nos han confundido durante milenios? No, no podemos resolver sus problemas. Solo ustedes pueden resolverlos, pero podemos ayudar. Podemos ofrecerles cosas que han olvidado como crear, como conexión, innovación, esperanza. Elena dio un paso al frente, rompiendo el protocolo, acercándose a las plataformas del Consejo. Los humanos evolucionamos en un mundo hostil donde la supervivencia nunca estuvo garantizada. Aprendimos a adaptarnos, a cambiar, a probar cosas nuevas incluso cuando todos decían que no funcionarían. Aprendimos a construir comunidades, a cooperar a pesar de las diferencias, a ayudar a desconocidos porque esa ayuda podría salvarnos mañana. Estas no. Son debilidades. Son fortalezas que han perdido. Señaló el mapa. En 15 años, hemos forjado relaciones con docenas de especies en su periferia. Especies que no se habían hablado en siglos ahora comercian, cooperan y construyen cosas juntas. No porque las forzáramos, sino porque las escuchamos. Las tratamos como personas en lugar de como problemas que gestionar. Kate Raba observaba desde la galería de observadores. Su rostro, cuidadosamente neutral. Elena sabía que corría un riesgo enorme, pero no tenía sentido ser tímida ahora. ¿Quieren exterminarnos? Tienen el poder para hacerlo. Sus flotas podrían dar caza a todos los humanos de la galaxia y destruirnos por completo. Pero quiero que consideren lo que perderían. ¿Y qué perderíamos nosotros?, preguntó Borton. Todo lo que hemos construido, cada conexión que hemos creado, cada innovación que hemos inspirado, cada especie que ha empezado a recordar lo que se siente con la esperanza. Pueden matarnos, pero no pueden matar la idea de nosotros. La idea de que las cosas pueden ser diferentes. La idea de que la galaxia no tiene por qué estar congelada en una jerarquía eterna. Esa idea ya se está extendiendo y no dejará de extenderse solo porque nos hayamos ido. Elena hizo una pausa, preparándose para la parte final de su argumento. Les ofrezco una opción, ancianos. Pueden destruirnos y demostrarle a la galaxia que la hegemonía teme el cambio, que son tan frágiles, que unos pocos miles de humanos dispersos son demasiado peligrosos para tolerarlos. Ese mensaje se extenderá a todas las razas sometidas en su territorio y algunas de ellas empezarán a preguntarse a qué más le temen. O pueden usarnos. Aceptenos como una especie legítima con un papel en su sistema. Permítanos hacer lo que mejor sabemos hacer. Conectar, innovar, adaptarnos. Permítanos ser el caos que impide que su imperio se congele por completo. Nunca seremos lo suficientemente poderosos como para amenazarlos, pero podríamos ser lo suficientemente útiles como para salvarlos. El consejo deliberó durante largo rato. Elena permaneció de pie en el centro de la sala, sola y expuesta, mientras 12 seres ancestrales decidían el destino de su especie. Pasaron los minutos, luego las horas. Los guardias le ofrecieron agua, que ella aceptó. Le ofrecieron una silla, que ella rechazó. Permanecería de pie hasta que esto terminara. Finalmente, tras 3 días de deliberación, el consejo tomó una decisión. Borton pronunció el veredicto con una voz que resonó por la vasta cámara. El Alto Consejo ha considerado la situación humana. Hemos sopesado las pruebas, examinado los riesgos y debatido las alternativas. Nuestra decisión es la siguiente. El corazón de Elena latía con fuerza en su pecho. Todo se reducía a este momento. La humanidad no será exterminada. Sin embargo, no se le concederá la ciudadanía plena ni la igualdad de estatus dentro de la hegemonía. Estos privilegios deben ganarse con el tiempo. Elena sintió una oleada de alivio. Pero Boron no había terminado.
La humanidad queda clasificada como especie en transición. Esta es una nueva categoría creada específicamente para los de su especie. Tendrán derechos limitados para viajar y comerciar dentro del espacio de la hegemonía. Tendrán derechos limitados para establecer comunidades en mundos aprobados. Tendrán representación en asuntos administrativos que afecten a su pueblo. El anciano hizo una pausa. También tendrán obligaciones. Se espera que los humanos contribuyan a la estabilidad y prosperidad de la hegemonía. Sus habilidades de conexión y adaptación serán puestas en práctica. El incumplimiento de estas obligaciones resultará en la eliminación de su estatus de especie en transición. Se inclinó hacia adelante, con sus 4 ojos fijos en Helena. Esto no es una victoria, humano. Esto es un periodo de prueba. Les estamos dando una oportunidad para demostrar que vale la pena conservarlos. Úsenla sabiamente. Helena inclinó la cabeza, un gesto de respeto que había aprendido al estudiar la cultura. Gracias, anciano. No desperdiciaremos esta oportunidad. Se giró para irse, pero la voz de Borton la detuvo. Una cosa más, humano. La petición que los trajo aquí fue firmada por 17 especies. Especies que deberían haber sabido que no debían involucrarse en los asuntos humanos. Hemos decidido no castigarlas, no porque aprobemos sus acciones, sino porque castigarlas ahora solo demostraría tu punto sobre el miedo. Entrecerró los ojos. Pero estamos observando. Siempre estaremos observando. Recuérdalo. El Helena salió del salón de las 12 estrellas con la cabeza bien alta. Lo había logrado. No todo lo que esperaba, pero más de lo que nadie creía posible. La humanidad tenía ahora un lugar en la galaxia. Un lugar pequeño, un lugar incierto, pero un lugar al fin y al cabo. Keiteia la recibió fuera de la cámara. La expresión de la embajadora era tan contenida como siempre, pero Helena pudo ver algo que podría haber sido respeto en sus ojos. Eso fue lo más valiente o lo más insensato que he presenciado. Quizás ambas cosas, dijo Helena con una sonrisa cansada. El Consejo no olvidará lo que dijiste. Te pondrán a prueba constantemente, buscando debilidades, esperando que fracases. Lo sé, pero somos muy buenos en no fallar. Es lo que hacen los humanos. Pasaron 20 años. La galaxia cambió lentamente. Como suelen hacer las galaxias, pero cambió. Asesores humanos aparecieron en las cortes de una docena de especies, ofreciendo consejo y conexión. Comerciantes humanos construyeron redes que conectaron mundos que habían olvidado su vecindad. Ingenieros humanos revolucionaron silenciosamente campos que los Hegemani habían declarado completos siglos atrás. En el umbral 9, ahora rebautizado como Primer Paso, un monumento se alzaba en el centro de lo que antaño fue el asentamiento humano. Era una estructura sencilla, un pilar de piedra con nombres grabados en su superficie. Los nombres de todos los que habían llegado en la nave colonial. Perseverancia, hacía tantos años. La inscripción en la base decía, vinimos como desvalidos. Nos quedamos como vecinos. Nos iremos como iguales. Denos tiempo. Kate Raba visitó el monumento en el 20º aniversario de la audiencia del Alto Consejo. Ella misma era ahora miembro del Consejo, la primera reformista en ocupar tal cargo en siglos. Los cambios que había impulsado eran pequeños, graduales, pero reales, y gran parte de su éxito se había basado en los cimientos que los humanos habían ayudado a crear. Su ayudante caminaba a su lado, un joven humano llamado Thomas Park. Era nieto del teniente Park, quien había servido en la Perseverancia. 3 generaciones de humanos en la galaxia. 3 generaciones de supervivientes. Embajadora, dijo Thomas, usando el título que se había ganado. ¿Alguna vez te arrepientes de habernos ayudado al principio, cuando todo era incierto? Kate Raba consideró la pregunta con detenimiento. Lo había arriesgado todo por una especie que todos consideraban inútil. Había apostado su carrera, su reputación, su vida por criaturas que el resto de la galaxia consideraba vagabundos preapientes. No, dijo finalmente. No me arrepiento. Cambian las cosas. No drásticamente, ni de la noche a la mañana, sino de verdad. La hegemonía es diferente gracias a los humanos, mejor en aspectos importantes.
Seguimos siendo clasificados como una especie en transición. Aún no tenemos plenos derechos. Es cierto. Pero ustedes tienen algo más importante. Tienen influencia. Tienen conexiones. Tienen el respeto de docenas de especies que recuerdan lo que hicieron por ellas. En otros 20, 50 o 100 años, su estatus cambiará. La hegemonía no tendrá más remedio que reconocerlos como iguales. No porque hayan conquistado algo, sino porque se hicieron esenciales. Thomas sonrió. El capitán Vázquez siempre decía que ese era el plan. ¿Sigue viva? Tiene 93 años y aún dirige la red Drifte. Dice que morirá cuando esté segura de que el futuro de la humanidad está asegurado. A este paso, podría vivir para siempre. Kate Raba emitió un sonido que los humanos le habían enseñado que se llamaba risa. Creo que podría. Se quedaron en silencio un momento, mirando el monumento y los nombres grabados en la piedra. Así que, many humans had struggled in sacrifice to reach this point. So many had died without seeing the results of their work, but they had passed something on to the next generation, and that generation had passed it on again. Thomas Keita said eventually, "Do you believe your species will achieve full equality someday?" The young woman looked at her with eyes that carried the same quiet determination eleyena as shown altose years ago. Ambassador, we crossed interstellar space in a ship held together with soap and spare parts. We wandered into the most powerful empire in the galaxy and refused to disappear. We turned being nothing into something the entire hegemony cannot ignore. Equality is not a question of if for us. It is just a matter of when. Que Araba nodded slowly. After 20 years of working with humans, she understood something about them that most Bjorn still did not grasp. They never stopped. They never gave up. They took every setback as a challenge and every failure as a lesson. They supported each other across distances that should have made the community impossible. They made friends out of enemies and opportunities out of disasters. They were small and weak and impossibly stubborn. And they were slowly, patiently, inevitably changing everything. Perhaps you are right, Trova said. Perhaps it is just a matter of time. She looked up at the gas giant hanging in the sky. The same view that Elena had seen on her first night on this moon. So much had changed since then. So much still remained to change. Come, she said to Thomas. We have work to do. The galaxy will not reform itself. They walked back toward the settlement together. Human and Violor, two species that should never have been allies, but somehow were. Above them, the stars stretched out in all directions, vast and indifferent and full of possibilities. Humanity had wandered into a galactic power as underdogs with nothing. They were living as something much more.